Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias si continúan suscribiéndose, comentando, compartiendo, dando algún me gusta si realmente les gusta o activando la campana de las notificaciones para enterarse lo más pronto posible de la emisión de estos comentarios. Esta es la opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana que produce y dirige el locutor dominicano Jorge Crespo. Hermanos míos de la República Dominicana, de América Latina, del continente americano, porque América es nuestra también, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí hay una estafa que empezó semánticamente con la gramática y han terminado cogiéndonos al continente. Porque hay gente que, para no decir otra palabra, ¿verdad?, decir que se han cogido. América es de ellos. No. América es un continente, no es un país. Pero bien, ese es otro tema. Amigo mío de todos estos pedazos, hoy empiezo con su permiso felicitando a un hermano en su día de cumpleaños, pero no un hermano mío y que como esta pequeñita plataforma es mía, yo felicito a quien yo quiera, no. Un hermano de todos ustedes, un hermano de todos nosotros, en el Caribe, en América Latina, en América, en el mundo. Un hermano que actualmente le toca presidir a un pequeño país de América Latina, del continente americano, del Caribe, cuyo proceso revolucionario lo ha puesto en el centro del mundo, en el respeto del mundo. Entonces, el presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, un amigo, como lo es Cuba, de todos los pueblos del mundo que luchan por su soberanía, por su independencia, de todos los pueblos pobres, con conciencia de clase o no, y de los ricos que respetan. Cuba es un país de paz, que respeta la unidad en la diversidad. Cuba no sale a opinarle a nadie que cambie de gobierno, que su presidente renuncie, aunque algunos han sido elegidos de muy mala manera, y Cuba no se mete. Eso quiere que hagan con ella, que le permitan manejarse entre sus ciudadanos, escuchando las opiniones de los cubanos, o por lo menos primero de los cubanos. El presidente que encabeza ese país, hermano glorioso, está hoy de cumpleaños. Este 20 de abril 2026, don Mario Díaz-Canel Bermúdez cumple 66 años de edad. Ya no solo en nombre de este modesto espacio, sino en nombre de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba incorporada en la República Dominicana, pronto a celebrar también sus 36 años de amistad con Cuba, con su gobierno, con su pueblo, con su revolución. En nombre de la compañera Isabel Tejada, encargada de organización, pasada presidenta de los amigos de Cuba en la República Dominicana, medalla de la amistad de Cuba, en nombre del compañero Leo Liranzo, encargado de finanzas, en nombre del profesor Mártires Castaño, encargado de propaganda de los amigos de Cuba en la República Dominicana, en nombre de Altagracia Ramírez, secretaria, en nombre de Altagracia Paulino, primera vocal de Rudelania, la gran segunda vocal, en nombre de los pasados presidentes de la campaña, de los pasados tesoreros que acompañan a la directiva, don Manuel Colón,
medalla de la amistad, concedida recientemente por el presidente Díaz-Canel, precisamente, don Julio Díaz Campuzano, don Higinio Báez, Alfonso Torres, doña Miriam Rodríguez, doña María Hortensia de la Cruz, en nombre de los miembros de la solidaridad dominicana con Cuba en las distintas provincias, municipios del interior de la República Dominicana, le enviamos nuestra más cálida felicitación al presidente Díaz-Canel. Nos recordó 2 días antes, precisamente en abril, el abril de Girón, que Girón, donde Cuba venció al imperialismo, donde Cuba venció una invasión del imperialismo, lo venció Cuba y lo vencieron en América. Al lado de él, nos recordó el presidente que Girón es ayer, Girón es hoy y Girón es siempre. Cuba es un país de paz que no quiere guerra, pero está preparada para defender su paz. Díaz-Canel es una muestra de que el problema del imperialismo no es un presidente, no es un método con el que haya llegado un presidente, es con cualquiera que lo contradiga, es con cualquiera que no le entregue su país al imperio. Díaz-Canel es un hombre relativamente joven, en el sentido de que nació después del triunfo de la revolución, no es de la generación histórica que hizo la guerra socialista. Díaz-Canel no fue militar. Díaz-Canel no es apellido Castro. Entonces Cuba ha ido cambiando al ritmo y en los cambios que le da su voluntad, no la que le da a otro país, como ellos entiendan ahí en Cuba. Y a ese también le piden que renuncie, que se vaya, porque es a nadie que quieren que sea diferente. Ahora pídale usted que renuncie al problemático, para no decir otra cosa por ahora, al problemático que quiere que los que son diferentes renuncien porque a él no le cae mal. Recuérdele usted que asaltó un congreso para hacer fraude en unas elecciones. Recuérdele usted que otros candidatos presidenciales en Estados Unidos dicen que él hizo fraude. Pero uno no se puede meter con ellos. Ellos sí con el mundo. Bueno, pues Díaz-Canel está encabezando ese proceso hoy, que sigue diciendo que en Cuba mandan los cubanos. Y por eso no es un cumpleaños de farándula, no es un cumpleaños de payola, es un cumpleaños a un hermano. Y le pedimos muy respetuosamente a su excelencia, el honorable embajador de Cuba en la República Dominicana, don Ángel Arzuaga, que tenga la amabilidad de transmitir hacia el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al héroe don Fernando, el presidente del ICAT, a todos los funcionarios del ICAT, a la Cancillería cubana, al mismo presidente, la más cálida felicitación en mi propio nombre, en nombre de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Se le agradece. Por este día quiero tratar solo otro tema, con el permiso de ustedes, internacional también y ligado con lo local. Señores, hace unos días tuvo lugar en España una cumbre por la democracia o algo así. A esa cumbre fue invitado y asistió el gobierno dominicano. El presidente de mi país, el presidente dominicano, parece que se vio en una encrucijada, analizo yo. Bueno, todavía hay que estar en buena con España, porque España es España a pesar de todo. Y quisieron estar el gobierno dominicano representado en esa cumbre. Por si las moscas no fue el mismo presidente, por si las moscas no se le ocurrió enviar a su canciller,
pero envió al gobierno, al más alto nivel, más o menos, a un ministro recién creado. Vamos a estrenarlo regalándole unas pequeñas vacaciones y mandan al nuevo ministro de Justicia de la República Dominicana a esa cumbre por la democracia, nombre parecido, en España hace 2 o 3 días. Vaya que si por si acaso, vaya porque si por si acaso. Luego analizaremos algunos jefes de Estado que estuvieron ahí y que sí tuvieron la elegancia, la solidaridad, la humanidad de sacar tiempo para recordarle al mundo que a Cuba hay que dejarla vivir en paz, que a los países vecinos hay que dejarlo vivir en paz, que no embromes tanto. Bueno, la República Dominicana, que juega un papel medio turístico, medio comercial, para conocer gente y cosas. Está bien, se aparece para acá. Y cuando el señor ministro de Justicia, delegado a esa cumbre por el gobierno dominicano, llega al país, o sea, es que ya llegó, no acaba bien de llegar y ya se encuentra con una reprimenda por haber asistido a esa cumbre. ¿Usted sabe de quién? Una reprimenda de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Como esa señora anda por ahí haciendo farándula, haciendo arte, visitando faranduleros, y la gente cree que está acabando porque los visita la nueva embajadora de Estados Unidos, tratando de convertirlos en calieses, en chivatos, en agentes, preguntándole a quién investigan como periodistas, preguntándole de quién saben cosas más o menos graves, y ellos creen que están haciendo un servicio. Bueno, pues yo quiero también recordarle a la embajadora un detalle. Esa señora se ha quejado de que el gobierno dominicano enviara representantes a esa cumbre en España, con el gobierno de España, no con la oposición radical de España, con quien República Dominicana también tiene relaciones muy buenas para lo que son los gobiernos y hace muchos siglos. Estados Unidos, que tenía más de 10 años con la representación diplomática reducida a un nivel máximo de encargado de negocio, y designa ahora a una señora que no es diplomática de carrera, que es sobre todo una agente de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Es la que te manda para acá, para Santo Domingo. Toma esa, embajadora, entonces. Pero nosotros seguimos diciendo que tenemos buenas relaciones, que Estados Unidos es nuestro primer socio, que cuidado el que nos habla mal de esa gente. Ay, ay. Tengan esa embajadora después de 10 años, una agente de la CIA. Pero bien, ellos mandan a quien quiera y el gobierno es que dice a quién recibe. No hay problema. Pero esa señora recibe al ministro Antoliano Peralta con un boche, una reprimenda, con un fanatismo terrible, ligando la política con la religión. La Biblia dice que a todo el que es ambivalente lo voy a vomitar de mi boca. Cualquiera cree que son creyentes o tipos o tipas. También las feministas aceptan que en este caso se diga tipos o tipas. Yo quiero recordarle a esa embajadora de los Estados Unidos en este momento en la República Dominicana, cuyo nombre no voy a mencionar, que ella no puede abusar de su suerte. Si hubiese sido el embajador haitiano que le dice al ministro de Justicia dominicano que no debió ir a España a una cumbre representando al gobierno dominicano, o que el gobierno dominicano, el mismo presidente, no debió mandarlo. Si es el gobierno haitiano que se entromete en eso, un pandillero que dirige una turba frente al Parque Independencia de Santo Domingo, que empezó con el cuento de que era contra los haitianos y que ahora es contra todo el que protesta, que el gobierno usa como tropa de choque a un delincuentico que van en turba al Parque Independencia.
a protestar contra todo el que visite ahí. Ya estuviera persiguiendo a ese embajador haitiano. Manuel Núñez estuviera proponiendo que atentaran contra su integridad, que lo sacaran a patadas del país. Consuelo de Pradel, solo con una de sus malas palabras, le hubiera provocado una herida, ¿verdad? El juez Castillo Pantaleón, que me disculpe porque ese por lo menos ha trabajado. Ese antes hacía un buen trabajo, pero si el embajador haitiano diría que hay que sacarlo a patadas. Los vinchos ni hablar. Estuvieran afilando un cubierto y un cuchillo para comérselo. Pero habló la embajadora de Estados Unidos. Y esa puede hacer lo que le dé el C de su M gana. No abuse de su suerte. Como la embajadora de Estados Unidos anda haciendo farándula y bebiendo cerveza en los colmadones y todo el mundo se lo aplaude, yo quiero recordarle, yo no tengo nada con ella, yo quiero recordarle que aquí hubo una guerra. La República Dominicana hubo una guerra cívico-militar en el 1965 que terminó provocando una invasión de ellos, de Estados Unidos, que envió 42,000 marines a la República Dominicana, que asesinó a 5,000 dominicanos, cuando ya las Fuerzas Armadas, en combinación con el pueblo dominicano, que apoyaban la Constitución y la presidencia de Juan Bosch, habían vencido al gobierno golpista y a la parte de las Fuerzas Armadas que apoyaban el golpe. Ahí viene Estados Unidos. Se mete para que ganen los golpistas, esos demócratas. Ahí murieron más de 1,000 invasores norteamericanos y más de 5,000 dominicanos. Y provocó que otros 500 de los invasores estadounidenses fuesen eliminados cuando de Santo Domingo se mandaron a seguir invadiendo en Vietnam. Fueron esperados allá directamente, porque para cobrarse la afrenta a Santo Domingo. Gracias, Vietnam. Todo eso empezó, ustedes saben cómo, la embajadora sabrá cómo, con una indecencia, con un entrometimiento, con un boche del entonces embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. En el año 1965, una basura que había llegado a embajador de Estados Unidos en Santo Domingo recibió a todas las partes, y todas las partes en pugna en la República Dominicana creían hasta ese momento que Estados Unidos podía meter paz, aprovechar su influencia con los golpistas y el respeto que le tenían los constitucionalistas para interceder y meter paz. Cuando el grupo de Camaño y otros militares decentes van a donde el embajador de Estados Unidos a pedirle que interceda por la paz, ese carajo le dice que ahí nadie está para discutir. Ustedes han venido aquí a entregarse. Acepten el golpe. Tal vez en un tiempo habrá elecciones cuando nosotros sepamos que vamos a ganar. No que va a ganar Juan Bosch. Esos demócratas son los demócratas de hoy también. Caramba. Ellos están en la embajada de Estados Unidos. No eran enemigos de Estados Unidos, pero Camaño dijo, ven acá, váyase a la M. Usted está hablando con hombres y mujeres. Bueno, había mujeres ahí, militares, pero tampoco había problema de género. Yo voy para el puente mejor. A ver si los militares de ustedes y ustedes, entre nosotros y el pueblo, son guapos de verdad. Y eso provocó una guerra de meses, que después hubo que negociar también. Aunque después de la negociación y de las elecciones, los que quedaron en el poder engañaran a los constitucionalistas. Eso vino después. Pero hubo que sentarse a negociar. Por actitudes así como la de esa embajadora de hoy, de los Estados Unidos, que asumió en el 65 el embajador de entonces de los Estados Unidos.
porque son siempre los mismos que andan haciendo problemas en el mundo. Seamos un poquito más decentes. Que usted no esté en su país. Usted no está en su país. Me duele mucho que el ministro Antoliano, cuando llega asustado a darle explicaciones a ese embajador. Yo no firmé nada ya. Yo no firmé nada. Don Antoliano, usted debió limitarse a decir que usted le iba a rendir su informe a su jefe administrativo, que es el presidente de la República, o al canciller. Ni siquiera meter al presidente desde un principio, el pobre no vaya a salir huyendo. Yo le voy a informar al canciller y él canalizará qué se va a hacer con eso. Ya. Pero él sale a explicarle al embajador, yo no firmé nada. Coño, no joda. Y lamento mucho mencionar al ministro Antoliano, porque él tiene un hermano que sí es un funcionario prudente, elegante, de una institución que sí le deja beneficios al país, en el área intelectual. No quiero decir en el área de la cultura, porque el ministro es un tránsfuga al que había que pagarle con un ministerio cualquiera. Pero bueno, el puesto de un hermano de Antoliano, coño, ese sí es un tipo serio. Una vez hasta me ayudó a conseguir un picoteo por ahí. Eso no tiene importancia, pero el que una persona de ese nivel le haya dicho a alguien, sí, yo sé dónde está Payano, búscalo en tal sitio, eso se agradece. Pero lo más importante es que ese hermano de Antoliano es un profesor muy capaz y muy cumplidor y con mucha pedagogía para darse a entender de los alumnos. Un tipo que yo aprecio. Lamento estar jugando a su hermano, no en lo personal, sino en el servicio público. Pido disculpas también a tantos simpatizantes del mismo partido del Antoliano que uno tiene que respetar, porque son gente que no importa dónde estén, han seguido siendo hermanos, amigos, solidarios, hacen todo lo que pueden por la población, por los amigos, por los países amigos. Cuando no hacen un bien, no hacen un mal, todo lo que pueden hacer bien lo hacen. Que me disculpe todo el que esté cerca. Pero el ministro de Justicia falló, no tiene que darle explicaciones a la embajadora. Es a su gobierno y la superioridad que se entienda. No tiene por qué llorar, dar gritos. Yo no firmé nada. Ven acá, hermano. Y entonces después se quejan de que uno admira gobiernos como el de Cuba. Ven acá. Y te ofendiste, allá tú. Yo lo que no hago es nada ilegal. Gobierno como el de Nicaragua, que dijo aquí mandamos nosotros. Venezuela, a pesar de que la respuesta no es la que esperábamos, pero batallando ahí a ver cómo sobrevive. China, Rusia, vuelve un poco por su camino. Brasil, coño, dejen vivir. Si los cubanos tienen defectos, no es un problema de los cubanos, no de Lula ni de nadie. Doña Claudia, la presidenta de verdad, que le dijo, ustedes quieren luchar contra la droga, luchen allá, sellen su frontera de aquel lado, aquí no vengan. Por cierto, ahora se sabe que el 80% de las armas de las bandas mexicanas llegan de Estados Unidos y el 20% de Israel. Esos son los que quieren enfrentar las bandas paramilitares y el narcotráfico. Créanle ustedes. Bueno, señores, esta es la opinión de Roberto Payano. Muchas gracias.